buenas tardes. Antes de iniciar nuestro programa ya está el doctor Méndez Uriburu para que hablemos del tema de la pandemia. Ya vamos a hablar de la pandemia, pero antes queremos lamentar un hecho de inseguridad. Un joven periodista que trabajó con nosotros durante un año, estudiante de la carrera de comunicación en su momento, Carlos Alberto Martínez, fue asaltado y murió como víctima de ese lamentable episodio. A ver, contame un poco sobre el tema. Sí, bueno, de mi parte decir que acompañamos, ¿no?, desde todo el programa a la familia, porque compartió con nosotros un tiempo, estuvo trabajando y pudimos conocerlo, realmente una persona que valoramos mucho. Vane, la que sabe más sobre el tema. Bueno, la verdad que gracias, Germán, por este espacio que nos das. Conocerlo a Betito, como le decíamos, que trabajó mucho tiempo en la radio y después él se fue porque priorizó el estudio. Y bueno, y la verdad que nos enteramos por las redes sociales que pasó este hecho de inseguridad y bueno, lamentamos, ¿no? La verdad que un chico entusiasta, alegre, le encantaba cantar. Tenía un conjunto de música con la cual cantaba él. Sí, así que la verdad que triste, ¿no? Sí, saludamos a la familia de Beto. La verdad que 24, 25 años, es un chico muy joven. Y es lamentable que por un hecho de inseguridad se vaya este joven chico entusiasta, periodista, músico, bueno, en medio de lo mejor de su vida. Lo lamentamos mucho. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes. Sigue siendo difícil la situación en Tucumán. Bueno, estamos en el centro del huracán. Estamos no en el ojo, que es la parte tranquila del huracán, sino en la periferia, que es la parte más revoltosa y más violenta del ojo del huracán. Desgraciadamente, ya estamos, espero que pasando el ojo del huracán, y esto obviamente traería en un par de semanas o 3 semanas después un aquietamiento de todo esto. Pero en este momento estamos en una situación de mucha vulnerabilidad. La gente tiene que tener cuidado, tiene que ser cautelosa, tiene que ser responsable de las cosas que haga. No es un chiste, ya hemos visto que no es un chiste, que no es que es una gripecita, es una gripe pero de una gran virulencia. No tienen todavía los médicos herramientas formales para curar al paciente, no tenemos remedios que lo puedan curar al paciente que contrajo la enfermedad. Sí tenemos medicamentos con los que bajamos la posibilidad de infecciones de esa afectación virósica que se suma y que pueda producir una neumonía con la que fallecen la mayoría de los pacientes. Y bueno, la vacuna todavía no aparece. La única prevención que tenemos, el único cuidado que tenemos que tener es el alejamiento entre las personas, el lavado de manos, de superficie donde uno está. Parece que es un cantito que lo cantamos todos los sábados, pero hay que hacerlo, hay que recordar, hay que hacerse el barbijo, la limpieza de manos, la distancia social. No vayamos a donde hay mucha gente, tratemos de no estar en lugares cerrados. ¿Preguntas? Doctor, ¿qué opina usted con respecto al rebrote que hubo en España? ¿Cómo lo ve a esto? Bueno, se sabía ya que iba a haber un rebrote, para lo cual nosotros también tenemos que prepararnos. Es decir, vamos a bajar el pico de la pandemia y seguramente vamos a tener otro pico más. En principio se pensaba que el virus iba a bajar la virulencia, la agresividad, pero se lo está viendo actuar casi como fue la primera fase de la pandemia, la primera oleada de la pandemia. Hasta que no aparezca la vacuna. Pregunta. Sí, doctor, ¿cómo analiza las estrategias que se están planteando desde la cartera sanitaria, desde el Ministerio, de hacer hisopados o testeos en la vía pública,
tratando quizás así de tener un control, ¿no? En el microcentro, por ejemplo, por la cantidad de gente que va a los bancos, que asiste a los comercios, va a realizar trámites. Claro, es importante el tema de los testeos porque hay mucha gente que está infectada y que no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces cree que está perfectamente bien y está contaminando, está desparramando el virus. Entonces, el poder detectar gente que está infectada y que se siente bien y aislarla, porque en realidad el que lo tenemos que aislar nosotros es al enfermo. Nosotros estamos actuando casi al revés. Estamos aislándolo al paciente sano, a la persona sana. Bueno, a los que tienen comorbilidades o que tienen edad avanzada, tienen que hacer un aislamiento preventivo porque tienen más vulnerabilidad ante el virus. Pero esa persona que no tiene ningún síntoma y que entra a un lugar donde hay mucha gente, calculen ustedes que está esparciendo el virus. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Para terminar, doctor, ¿usted cómo ve que va a seguir esto? Los números pasaron los 1000, 1200, 1300. ¿Cómo lo mira usted? Además, usted seguramente con las consultas, en algunos casos de los hisopados, en los laboratorios ya se llenan. Ya la verdad que hay mucha concurrencia. Sí, a ver, esto que está pasando ha superado ya los 35.000 pacientes infectados en Tucumán. Es decir, tenemos mucha gente. Y si se mantienen los números que están actualmente, podemos llegar a fin de mes casi con 1000 fallecidos. Es decir, es una epidemia localmente. Dentro de la pandemia nosotros tenemos localizadamente una epidemia que está causando muchas más víctimas de las que esperábamos. Y sigue creciendo. Se supone que ya estamos prácticamente para comenzar a bajar para llegar a la meseta que nos permita comenzar a bajar la curva, pero cuando baje, como recién le comentaba a Vanessa, tenemos que prepararnos para una segunda oleada, que la vamos a tener el año que viene. Si no aparece la vacuna. Sí, yo creo que el tema de la vacuna, tenemos muchas expectativas, pero todavía no hay nada francamente seguro. Se habla de vacunas que todavía no están terminadas de probar, se habla de vacunas que Pfizer calcula que para fines de noviembre tendría la vacuna en condiciones de comenzar a darla en Estados Unidos. Todavía no hay nada definido. Y tenemos que ver cómo actúa esa vacuna, si realmente produce una inmunización importante y valedera en los pacientes. Es todo un tema. Gracias, doctor. Gracias por venir. Hacemos una pausa, ya volvemos.